Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Señor, a llevar esto de principio a fin, con calma, con atención, porque dice la palabra que el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él le dará abundantemente y sin reproche. Por eso quita toda preocupación de este lugar, saca toda turbación, todo problema. Oramos para que este lugar, Señor, esté con ángeles, para que así también se desarrolle en paz y que saquen todo espíritu contrario que pueda intervenir. Te damos gracias por eso, Padre, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento ahora. Qué palabra más certera. Certera porque el Señor está diciendo que Él busca a personas que intercedan. Busqué, dice, entre ellos hombres que hiciese vallado. Vallado, ¿qué es lo que es el vallado? Es la parte que uno levanta como protección. Es como una cortina o una pared o algo que espiritualmente impida que lo que usted va a orar sea interrumpido. Es un vallado. Y la intercesión es imponerse y interponerse también entre la persona o las personas o la nación, entre ellos y Dios. Nosotros estamos parados al medio, porque vamos a interceder que la ira de Dios se aplaque, porque vamos a señalar lo mismo que hizo Cristo en la cruz. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y en eso el Señor va a hacernos colocar al medio y va a esperar la intercesión, protegiéndonos también con el vallado, porque estamos entre la persona por la cual vamos a interceder y estamos ante Él. Pero el enemigo no está quieto, va a tratar de intervenir, va a tratar de imponer su voluntad cuando nosotros estemos en eso. Pero si está el vallado puesto y protegido por Dios, le va a ser imposible. Así que, ¿cuál es el motivo de la intercesión? Dos aspectos que son muy importantes que los tengamos en cuenta. Primero, clamar a Dios. Lo más importante es reconocer quién Dios es, reconocer su poderío, su amor y el anhelo que Él tiene que todos le conozcan. Es honrar a Dios por sobre todas las cosas, señalando que no hay otro Dios como Él. Eso es lo más importante dentro de la intercesión. Dios ya sabe todas las figuras, conoce todas las cosas, pero quiere ver si nosotros, como dijo Jesús, amamos a nuestros hermanos o no. Si amamos al que está en estos momentos pasando tribulación o problemas. Si intercedemos por el pobre, si ayudamos al que está con dificultades, Dios va a poner atención en la calidad de nuestra oración. Porque es el momento en que vamos a dejar nuestros problemas a un lado. No nos vamos a preocupar lo que nosotros estemos viviendo o pasando, porque para nosotros es más importante el que está sufriendo. Por eso Jesús lo hizo así. Jesús no hizo nada que a Él lo favoreciera, más allá del hecho de llamar personas al arrepentimiento, de llamar a personas que le conociesen, de alimentarlos cuando tenían hambre, de sanarlos cuando estaban enfermos, de resucitarlos cuando estaban muertos. Lo que nos dice la palabra, la Escritura, que todo eso aconteció por puro amor. Entonces, clamar a Dios por sobre todas las cosas, reconocer de dónde nos sacó. Toda soberbia, toda altivez debe quedar de lado. Debemos humillarnos ante aquel que todo lo puede, para que empecemos bien la conversación. El segundo paso sería tomar la autoridad sobre Satanás en esta guerra espiritual. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, 2 Corintios capítulo 10, si usted lo vemos,
Es importante que usted lo sepa, lo subraye en su Biblia. Y cuando está hablando el Señor, cuando él dice así, versículo 13 de Primera de Corintios, capítulo 10, primera, no me turben, po. Primera de Corintios, capítulo 10, escuchen bien así, ¿ya? Para no tener que repetir, porque para mí es terrible. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Bien, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sigamos. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión a través de la sangre de Jesucristo, es pan que partimos, no es la comunión de los cuerpos. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Qué está señalando la Escritura? Primeramente, tenemos que saber quiénes somos nosotros. Si yo estoy con pecados, si yo estoy sin ponerme en cuenta con el Señor, mi oración no va a ser oída. Pero si yo estoy en esos momentos cumpliendo el ministerio de la reconciliación, primero debo apartarme, orar, ponerme a cuenta con Dios para que mis palabras sean oídas, sean reconocidas y también Dios active porque mi oración está siendo eficaz. La persona que intercede no requiere ser un teólogo, sino que requiere tener presente de que al Dios que le servimos es un Dios que está constantemente preocupado de lo que hacemos. Constantemente si estamos cumpliendo con los mandatos de Jesús. Preocuparse por el otro. Cuando uno se duele, todos nos dolemos. Al tener claro eso, nosotros vamos a tomar una fuerza que Dios nos da en su palabra para que sí, cuando estemos frente a Satanás, echemos mano a lo que dice, que las fuerzas, las armas de nuestra milicia, somos soldados, son sobrenaturales, que han sido entregadas con poder para quebrar, para romper todo aquel que se opone a la palabra con altivez. Y esas armas las entrega solamente Dios. No las venden en las armerías, no se encuentran en la esquina. Son armas que Dios entrega para que nosotros podamos, digamos, estar seguros que con la palabra de Dios ya hemos vencido. Porque es una lucha cuya guerra fue ganada. Pero es como en estos países, como en la Franja de Gaza, por ejemplo, lo que está pasando ahí es un grupo de extremistas, de personas que quieren rebelarse a lo que Dios estatuyó en un principio. Si bien es cierto, es lamentable lo que está pasando. Si bien es cierto, es terrible lo que se está viviendo, pero alguien empezó eso. Alguien encendió la mecha. Y el pueblo de Israel es uno de los que más se acostumbran a la guerra. Han guerreado toda la vida. ¿Por qué? Por los territorios que Dios le enseñó. El dueño de todas las cosas le entregó un título de dominio y los instaló ahí y se los prometió muchos años antes que Israel llegara a ese lugar. Por una metida de pata de por ahí un gobernante les entregó una parte de lo que Dios le había entregado a ellos sin consultarle
al Señor. Y ahí tiene usted los resultados. Un resultado desastroso cuando ayer se cumplieron 2 años de la masacre, cuando este grupo de religiosos fanáticos mataron, degollaron a niños, a guaguas, se violaron a las mujeres y a los hombres los masacraron. Ahí Israel, que tiene por experiencia que a uno que le toquen van todos contra ellos. Tenemos el ejemplo de Abraham, cuando se llevan prisionero a Lot. Abraham juntó a todos los que tenía y con palos y todas esas cosas fueron a rescatar al sobrino de Lot, ¿cierto? Y cumplieron esa acción porque fueron en el nombre de ¿quién? De Dios. Entonces cuando nosotros intercedemos por una persona, vamos a hacerlo sabiendo quiénes somos. Tenemos una espada, que es una espada que corta de ida y de regreso. Es el arma que es la palabra del Señor. Porque escrito está de que el Señor es el Rey de Reyes. Escrito está que nadie se le va a sublevar, porque el que lo haga va a pagar un precio. Con eso nosotros vamos a estar seguros, vamos a tomar nuestra posición, vamos a hablar como creyentes convencidos de quiénes somos. No puede haber ni una pizca de duda en lo que vamos a hacer. No se olvide que la fe que Dios pone en nosotros no es una fe común, es una fe sobrenatural. Él nos enseña a llamar las cosas que no son como si fueran. Cuando vamos a la guerra a pelear, sabemos que Él va adelante y atrás. Y sabemos que no es la fuerza de nosotros que va a dominar. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que el ángel de Jehová es el que peleó por Israel. Entonces, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que tomar autoridad sobre Satanás. Satanás no es un ente de historietas juveniles ni infantiles. No es una persona que ande vestido con un traje rojo como el Chapulín, con cacho y cola. Eso lo creó alguien en el pasado y quedó y lo adoptaron algunas religiones. ¿Para qué lo decir cuál? Y esa idea es totalmente absurdo. Porque Satanás tiene la capacidad de aparecerse como ángel de luz, para engañar incluso a los escogidos. Entonces nosotros, conscientes de que vamos a estar frente al Rey de Reyes, vamos a estar al medio de la persona por cual vamos a interceder, no va a haber interrupción, porque antes oramos, le pedimos el auxilio de Dios, hicimos el vallado, se acercó eso y estamos intercediendo. La oración intercesora es la más noble de todas las oraciones. ¿Por qué? Porque usted puede estar pasando el más terrible de los problemas. Pero hay un secreto bíblico de que cuando usted pide por otro, Dios está cubriendo sus necesidades. Porque Dios no es deudor de nadie. Y Él le da salario a sus obreros. Cuando usted intercede por otro, es la mejor forma y acción de recibir los favores de Dios. No lo tenga en mente, sino que interceda, clame, personas que han cometido fechoría y que están arrepentidos y pasando por pruebas, personas que han cometido incluso homicidios. Dios también quiere que esa alma se salve. Tenemos que interceder por los matrimonios que hoy día están sufriendo violencia. Tenemos que interceder para que Dios intervenga en ese lugar y saque la acción satánica que está pasando. Tenemos que interceder por los niños, por los colegios, para que reciban una muy buena dirección. Podemos interceder por una nación, pero tenemos que hacerlo consciente que la oración está siendo oída. No usemos palabras vanas, sino que abramos nuestro corazón y como un niño digámosle lo que está pasando y lo que queremos y Dios lo va a escuchar, porque para Él somos sus niños. Así que, hermano, solamente dice la palabra, tienes que creer.
Porque para el que cree, todo es posible. Estamos hablando con el Dios Supremo. Estamos hablando con aquel que sabe e hizo todas las cosas, el cual nunca ha sido derrotado. Es el único que se mantiene por los siglos de los siglos. Él no pertenece a esta esfera, Él está fuera de esta esfera y Él observa todas las cosas como si fuera uno solo. Así que, hermanos, toda intercesión es una oración, pero no toda la oración va a ser una intercesión. También en la intercesión nosotros, a pesar que Dios lo sabe, tendremos que recurrir a la oración piadosa. Tendremos que recurrir, que estamos orando para que Dios lo liberte de los lazos con los cuales Satanás lo tiene oprimido. En cualquier acción, hijos rebeldes, para que Dios intervenga. Vecinos que se sigan peleando, para que Dios intervenga. Una nación mal administrada, para que Dios intervenga. Tenemos que hablar de corazón, no por política, no por diferencias políticas, no por colores. Tenemos que hablar porque estamos hablando de seres que van un día a dar cuenta ante Dios. Hoy día una señora venía caminando con mi esposa. Yo la fui a dejar para que tenía un trámite que hacer. Y venía una señora recogiendo, y yo recoge algo y lo mira. Y yo le digo, ¿es de 100 o de 500? Ella me dice, es de 500. Yo siempre ando mirando porque siempre encuentro de 500. Y yo le dije, ¿y usted qué hace con eso? Bueno, lo junto, y imagínense, y nos empezó a contar sin que nadie le dijera una historia. Tengo que reunir plata, porque mi padre fue enterrado en un nicho que compramos. Y resulta que cuando él murió, el nicho estaba ocupado. Y no pudimos hacer otro trámite que buscar otro lugar para que lo enterraran. Y Dios me dio la oportunidad de decirle a esa mujer, qué plata más malgastada. ¿Sabe usted que el cuerpo va a sufrir una descomposición, lo dice la Escritura? Y ese cuerpo ya no siente, no escucha, no está nada consciente de lo que está pasando. No hay peor negocio para ustedes y un muy buen negocio para los dueños. ¿Por qué? Si usted no paga las cuotas, sacan a la persona, van a un deshuesadero que es un común que tienen los cementerios. ¿Y por qué mejor no se evitan eso? ¿Por qué no se evitan? Porque Dios, ese cuerpo lo va a venir a buscar. Y aunque ese cuerpo esté hecho polvo, aunque sean hasta los huesos polvo, Dios tiene la matriz. Y ese cuerpo lo va a levantar. Haya sido quemado o no, lo va a levantar. Y así ese va a ser un cuerpo perfecto, un cuerpo sobrenatural y mortal. Mire, yo opino y recomiendo que al muerto se lo incinere. ¿Por qué? Porque es polvo. La Biblia que dice, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Y usted se va a evitar ¿qué? Tener que comprar un nicho, tener que estar pagando todos los años una cuota, va a tener que estar pagando para que lo limpien, le pongan florcita y cosas por el estilo, y eso es plata malgastada. Y se quedó pensando. ¿Y usted cree que el cajón se lo van a devolver? ¿Usted cree que el cajón lo queman junto con el cuerpo? No. Sale otro negocio de ahí, porque ese féretro lo venden de nuevo. Cuando usted le habla así a la gente se espanta, pero es verdad, es verdad. ¿Para qué vamos al cementerio a dejar florcita? ¿Para qué? ¿Para qué nos paramos ahí a llorar? Nos van a ver los que están vivos. Los muertos nada saben, y lo dice la Escritura. Entonces, seamos sabios, porque Dios nos hace sabios. Estamos alimentando a zánganos que viven y se nutren de esto. La mujer parece que entendió, se fue, y estuve a punto de pasar una moneda de 500 pesos que andaba trayendo, porque era la moneda donde había encontrado una respuesta. Me arrepentí, porque a lo mejor, no sé, pasó algo en mi mente y no lo quise hacer. Entonces, hermanos, cuando tenemos conocimiento de los propósitos de Dios, de los planes de Dios,
Nunca nosotros vamos a orar por algo que Dios no va a hacer. Nunca. Porque si usted va a interceder por una persona y usted le decía al Señor, Señor, esta persona la han hecho sufrir tanto. A esta persona incluso la han botado a la calle. Señor, yo te pido en este momento que tu ira caiga sobre ellos. Yo te pido, Señor, que los destruyas para que ellos vivan lo que Él está viviendo. El Señor me da vuelta así y no me da bola. No me va a escuchar. Y si me escucha, no lo va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la intercesión incluye también a los que están haciendo daño. La intercesión también incluye a aquellos que están haciendo sufrir a una persona. Porque la intercesión, Dios sabe por qué esa persona está sufriendo, pero también Él va a hacer algo por lo que lo están haciendo sufrir. Porque son almas que tenemos que salvar. Entonces, ¿qué es una brecha? Ya lo vimos. La brecha está en lo que Jesucristo hizo, que es la obra más grande que podemos nosotros entender y saber cuando Él dio su última gota de sangre en la cruz. Y el diablo lo tentaba para que se bajara de ahí. Pero sin embargo no hubo ningún reproche en Él. No les contestó, sino que lo único que dijo dentro de las cosas que están escritas fue hablarle a uno de los ladrones. En la cruz estaba intercediendo con los sufrimientos que Él tenía. No pidió que los israelitas fueran consumidos. Él le había dicho a Pilato que si Él le pidiera a 200 millones de ángeles, vendrían en su ayuda. Pero su reino no era este. Él venía a charlarnos a nosotros a su reino. Y ahí Él llamó ladrón, porque el ladrón reconoció todo lo que había hecho, y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no me cabe la menor duda que Jesús lo llevó donde tenía que estar antes de llevárselo al cielo. ¿Y qué pasó con el otro ladrón? Recriminó, salvó a tanto, ¿por qué no se salva el mismo? Empezó a decir, si este rey que haga algo, pero se quedó callado y fue mortal, porque no aprovechó la oportunidad de lo que estaba diciendo Jesús. Los bandidos se creen vivos. Un bandido vivo que habría dicho, Señor, 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 inclúyeme a mí también. Yo reconozco que me he portado mal, Señor. Pero no, ahí el Señor reflejó qué es lo que era el pueblo de Israel. Reflejó con aquel que se perdonó y que iba a ser salvado, iba a ser llevado a su presencia. Y los otros son los que nunca recibieron, nunca aceptaron, ni siquiera después de tener la historia del rapto de la iglesia, nunca se arrepintieron para reconocer que Dios, Jesucristo, también podía salvarlo a ellos, sino que todavía están esperando un Mesías. Entonces, hermanos, cuando intercedamos, también intercedamos por el que está cometiendo un agravio. Eso es muy importante. El estar en la brecha es un lugar de conflicto. Estamos al medio. Es un lugar donde vamos a tener que estar muy preparados en santidad. Yo no puedo ir a interceder por una persona si no he confesado mis pecados al Señor. Y sabemos que la Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con Dios, a Jesucristo el justo. Porque el que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Entonces yo voy a interceder primero, me pongo a cuenta con Dios. Señor, dije una mala palabra, perdóname. Señor, yo quiero servirte. Por eso te pido que me borre las rebeliones que he cometido en este día, que me perdones para ser efectivo. Y Dios lo va a escuchar, porque Dios es perdonador. Yo anoche pensaba que muy pocos entienden cuando Pedro le pregunta a Jesús, Señor, si un hombre peca 70 veces, ¿cuántas veces hay que perdonarlo? O si un hombre peca mucho, si peca más de 70 veces, y Jesús le dice, tienes que perdonarlo 70 veces 7. Significa que es infinito. Como el amor de Dios alcanza al que quiere ser alcanzado. Como el amor de Dios dice,
el que se arrepiente, como decíamos nosotros cuando jugábamos, cuando cabros chicos, el que se arrepiente se salva. Y es una verdad. Como Dios quiere que le conozcan. Entonces, tenemos que estar bien paraditos en la brecha, sin deber nada a nadie, ningún pecado, digamos, que no haya sido confesado. Podemos deberle al Almacén del París, podemos deberle a Falabella. No se trata de eso, sino deberle al autor de la vida, haberle fallado, haberle dado vuelta a la espalda. La frase abriendo la brecha es un lenguaje figurado. No es que se vaya a levantar un muro, espiritualmente sí. Es decir, que abro camino, estar siempre a la brecha, significa que aquel que no abandona una acción, no abandona un encargo, estará siempre dispuesto y preparado para la lucha por él. Si un hombre, una mujer, una emprendedora, creyente, ve que su negocio está fallando, tendrá que pedirle al Señor: Señor, tú sabes que mi vida está en esto, aquí está mi ahorro, Señor, yo te pido perdón si he hecho algo malo, te pido que mi negocio sea fructífero, porque con ello alimento a mi familia, con ello te honro. Por lo tanto, eso es una forma también de interceder por sus necesidades. Para Dios, encontrar a alguien en la brecha significa que es una persona que no todo está perdido. No puede decir: no, ese nunca se va a convertir. No, si yo conozco a esa mujer, es lo más malo que hay. Cuando usted intercede, nada está perdido. Hay tremendas historias de hombres, ¿para qué le cuento? Que Dios los ha perdonado y los ha restaurado, y hoy día son hombres de bien. Así que, por ese lado, podemos nosotros perder parte que se perdió, pero nunca vamos a perder lo que Dios nos va a dar, el resto que nos queda. Isaías 59, 16, lo vamos a leer. Isaías 59, 16. (19, 16) dice así: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Vale decir, parafraseando, que él nunca va a seguir contendiendo. Dice: porque no contenderé para siempre. O sea, va a llegar un momento ante la súplica que Dios va a decir: bueno, ya, ok, perfecto, pero no lo hagas más. No contiende, no reprocha. Es un Dios que escucha, pero no se encara. No le dice a la persona: ¿hasta cuándo? ¿Te perdonamos cuántas veces? Porque a la persona le puede decir: Señor, tu palabra dice 70 veces 7. Entonces, Dios dice: no contenderé siempre. Y después agrega: ni me enojaré, dice, ni me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y también a las almas que yo he creado, reconociendo que toda alma le pertenece. Fuimos creados por Él, por nadie más. Aquí no hay intervención de nadie. El 57.1, nos devolvemos, Isaías 57.1, dice así, era una hojita antes nomás. 57.1. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren y no hay quien entienda
que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¿Qué me dice la palabra? Que un justo muere. Y el justo es porque ha sido justificado. No va a ir a ningún otro lugar donde Dios ya lo dijo. Todos los que hemos sido perdonados, que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, todos, los que hemos nacido de nuevo, que somos derechitos con el Señor y que no le andamos fallando, somos justificados, somos declarados justos. Y el justo por la fe vivirá. Entonces, imagínense lo que me dice la palabra. Los piadosos también mueren, pero ellos ya tienen un resultado. Entonces, si nosotros actuamos en justicia, si estamos intercediendo con las reglas que Dios nos entrega, pídeme las naciones y te daré todo el mundo. Se lo dijo a Jesús. Y Jesús nos dice a nosotros, así como yo fui enviado, así lo envió a ustedes. Pero diciendo que tenemos que perseverar, no tenemos que apostatar, volvernos atrás. ¿Cuánta gente por ahí, después de haber recibido a Jesús como su Señor y Salvador, hoy día están en el mundo? Desprecian todo lo que Dios hizo. Pero como Dios tiene una mirada anticipada, sabe que esa persona le va a fallar, pero igual le da oportunidades. Porque el mundo está lleno de oportunidades. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que la persona se arrepienta. Y le dice, arrepiéntete, conviértete, para que sean borrados tus pecados y vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Vale decir a los que están observando, a los que están viendo, que son varios, está la oportunidad. Dios no es un Dios de juguete, Dios no miente, Él cumple con sus promesas. Ahora, el propósito de esta conversación que estamos teniendo ahora es para que usted sepa que en usted está el trabajarle a Dios. En usted está que en la noche, a partir de unos minutos, le dé gracias por el día y se acuerde de aquel que está pasando problemas. Es el momento de reconocer para que después usted tranquilamente, ya habiendo cumplido con una acción, diga, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tenemos el respaldo de que Dios sabe que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Hay cosas que no vamos a poder hacer, pero las hace por nosotros. Así que, hermano, acá dice la palabra en Isaías 62, 67, está todo ahí cerquita, dice 62, 67, 62, versículo 6 y 7. Aquí él está haciendo vallados, escuche bien. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni les deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y lo ponga por alabanza en la tierra. Dios partió las promesas por Israel, pero Él después no hizo parte de Israel. Él nos añadió en el árbol, hizo un injerto en el olivo natural, injertó olivo silvestre. Y eso somos nosotros. Por lo tanto, si no damos fruto, si no seguimos adelante, Dios no nos va a dar lo que requerimos. Porque no estamos cumpliendo con el propósito que también Israel falló. Israel falló en creer en Él, en el Mesías. Israel falló en predicar la palabra y nos traspasó a nosotros la responsabilidad.
y escogió 12 hombres judíos para que ellos empezaran a predicar a todas las naciones. Y por último, como un abortivo, llama al gran apóstol Pablo, quien, gracias a él, la Biblia nos ha sido revelada a través del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios puso los ojos en nosotros y nos llamó su iglesia, nos llamó la novia, la amada. Y aquí va un mensaje para aquellos que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No, Señor. Porque el novio nunca va a dejar que su amada pase por lo que dice la Escritura. Nunca va a permitir que la dañen. Y además, estaría de más un versículo que dice la Biblia, que Él nos hace huir de la ira venidera. Él nos dice en la palabra que somos de la luz, no de la noche, como el ladrón cuando venga va a sorprender a los que están durmiendo. Pero como nosotros estamos siempre vivos en el Espíritu, siempre clamamos incluso cuando dormimos, en algunos casos estaremos despiertos y seremos levantados. Es como el refrán o la parábola de las 10 vírgenes. 5 tenían sus lámparas llenitas de aceite. El aceite ahí está simbolizando el Espíritu Santo. Y ellas esperaron que llegara el novio. Otras 5 descansaron, durmieron y no se preocuparon de tener sus lámparas llenas de aceite. Fue tan así que cuando llega el novio, las 5 salen a esperarle. Y las otras 5 le dicen, convídanos aceite, que se nos apaga la luz. Jesús no le hizo caso. Y se llevó a las 5 prudentes, a las 5 que estaban llenas del Espíritu Santo. Y eso no hay excepción el día de ahora, porque la palabra de Dios es eterna. No perece, está siempre presente. Así que Dios ha puesto guardas en nuestro Jerusalén. Dios protege nuestros hogares. Y Él pone veladores, Él pone guardias, lo dice la palabra, que están constantemente fiscalizando, cuidándonos. Mi Jerusalén está asegurada porque Dios lo dice en su palabra. Y ahora tenemos que empezar a interceder por los que están en Judá, que son nuestras familias, que son aquellos que están todavía olor a azufre, se están yendo al infierno. Después tenemos que irnos ¿a dónde? A Samaria, donde están aquellos que conocen algo, que saben algo y no saben nada. Y después, para donde nos mande el Señor. Esa es una función de la iglesia que la está cumpliendo en algunos casos. Entonces, hermano, con esto que estamos conversando, usted se va a ampliar el conocimiento y que usted no ha llegado a la vida para hacer lo que usted quiera. Usted llegó a la vida porque Dios se lo permitió. Entre miles de espermios, el espermio suyo, el que usted representaba, ganó la carrera. Por lo tanto, ya es victorioso, victoriosa. Pero lo llamó porque en usted la vio, en el principio de los tiempos. La conoció su antes, su durante y su después. Pero como he dicho otras veces, ahí Dios no lo escogió a usted conforme a que, por lo que usted hiciera, sino que por amor Él envió a su Hijo a morir por todo el mundo. Pero hay una frase que algunos no entienden, principalmente a los que creen en Él, a los que creen en Jesucristo. Así que espero que esta lección abra el entendimiento, que veamos que tenemos un trabajo que hacer. A veces usted trabajando puede entregar un tratado, porque va palabra de Dios y dice que ninguna palabra volverá vacía. Hay historias donde gente ha recibido un librito y lo ha dejado en el olvido ahí, pero de repente pasó por una necesidad y leyó el librito. Y el librito le dio indicaciones que tenía que hacer. Es cosa del Señor. Dios a nosotros nos ordena y nos manda a hacer la pega, pero la pega que no podemos hacer nosotros, la hace Él.
Yo no puedo obligar a nadie que entre al Evangelio, porque no está en mi mandato. Yo tengo que hablar y hablar las grandezas de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Somos sacerdotes de Dios, sacerdotes que estamos escuchando a los que quieren llegar a Dios. Estamos intercediendo a aquellos que quieren una solución que solo Dios la puede dar. Y también, fuera de ser sacerdote, hemos sido injertados en el reino y nos puestos como reyes y sacerdotes. Así que, hermanos queridos, el llamado de esto es para toda la iglesia, para todos los que están acá. Ninguno se escapa. Hay leyes en la Biblia que debemos cumplir todos. Aquí no es opcional. No, oye, es que yo no sé, aprende. Dios tiene maestro dentro de su línea. Pero es que no tengo tiempo, no tenéis tiempo. Queda sin pega de todo el tiempo. Salud. Es broma. Es agüita con miel, limón. Entonces, el llamado de Dios para toda la iglesia. ¿Y dónde encontramos eso? En la palabra. ¿Y dónde? Veámoslo. Primera de Timoteo, el Nuevo Testamento. Capítulo 2, versículo 1. Primera de Timoteo. Dice así: exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Exhorto, o sea, pido, exijo, exhorto, les mando esto para que lo pongan por obra. Exhortar es mandar un documento a otro lugar, a otra sección. Cuando uno pide un exhorto en el tribunal, se está dando una orden. Y si ese exhorto va a otro tribunal, ese tribunal va a ser, por motivo de jurisdicción, va a ser lo que tiene que hacer por orden de otro tribunal. Entonces acá, Pablo nos está diciendo, les mando que hagan rogativas, que oren por todos los hombres. Y al decir hombre, digo mujer. Así que, hermano, la intercesión es muy importante para el crecimiento de la iglesia, para que usted pueda a lo largo de su vida aplicar las escrituras, como dice el Señor, orar por otro. ¿Por quiénes? Mire, sin excepción, porque Dios no hace excepción de personas. Por los gobernantes, lo dice la palabra, por los pastores y líderes, lo dice la palabra. ¿Y por qué? Porque estamos expuestos. Estamos expuestos. Cuando Satanás bota la cabeza, se cae el cuerpo. Por eso la iglesia persiste y existe y existirá, porque nunca la cabeza va a ser removida. Va a estar siempre ahí en su trono. También por los enfermos, interceder por aquellos que están sufriendo. Por los enemigos, qué increíble. Orar por los enemigos. Me costó asumir esto. Porque hay gente muy requete contra mala. Hacen daño, perjudican. Y el Señor me dice, ora por ellos. ¿Por qué? Porque la oración tiene un efecto sobrenatural. Porque Dios es el que toca corazones. No nos importe lo que hayan hecho, entreguémoselo al Señor. También por la iglesia, por todos los hombres, incluso por los que no conocen a Cristo. Todo eso contempla la intercesión, todo.
Y la importancia es que la intercesión trae resultados positivos. Y usted va a ver eso y va a glorificar a Dios. Porque si cumplimos los parámetros que dice la Escritura, estar en santidad, ponernos a cuenta con Dios, no tener a alguien atado, sino que lo hemos perdonado incluso al que nos ha hecho daño, está en condiciones de interceder ante el único Dios verdadero. Ahora la intercesión mueve la mano de Dios. Es increíble. Una vez escuché una predicación que me impactó mucho. Me impactó. El pastor dijo, cuando usted ora, Dios hace callar a los ángeles e inclina su oído para escucharle. Ninguna oración volverá sin una respuesta. Y ahí algunos pensaron y dijeron, yo le he pedido tantas veces esto y no me lo da, porque Él conoce que eso te va a hacer daño. Y tú no te diste cuenta que te dijo no. Y cuando dice sí, nos alegramos. Y nos enojamos cuando dice no. Entendamos que Él conoce y sabe mucho más que nosotros. Señor, tengo un vecino tan pesado, ¿por qué no hay una pistola? El Señor le dice, claro, espérate sentadito. Hermano, por eso mueve la mano de Dios, hace grandes cosas, somos testigos de esas grandes cosas. Dios se mueve a través de la oración de sus hijos, que es muy importante. Así ha resuelto hacerlo. La palabra respalda lo que le estoy diciendo. Él ha resuelto eso, que su iglesia, sus hijos, sean la luz del mundo. Que este mundo que está en tinieblas, cuando hay un hijo de Dios, va a traer luz a la mente. Va a hablar en el nombre de Jesús. Y al hablar en el nombre de Jesús, todas las barreras van a caer, porque Dios está intercediendo para que esa persona entienda y escuche. Así que tiene poder la oración, mucho poder. Es cosa de ejercitarse, ejercítese en la oración. No crea que porque su poco conocimiento bíblico tal vez va a ser un obstáculo. No. Porque Dios incluso intercede, el Espíritu Santo, ante Dios, con palabras indecibles cuando no sepa qué decirle. Él va a ser nuestro maestro. Él intercede por nosotros. Así que rompe cadenas. La oración intercesora rompe cadenas. Cadenas de impiedad, cadenas de enfermedades que se están viendo muy seguidas. Me vino a ver un joven músico el día de antes de ayer. Lo conocí de 40 años, un poco más, jovencito, el pelo negro, con un moño atrás, porque era de estos rock, pero cristiano. Y él tuvo un problema muy serio de salud. Y cuando descubrieron que tenía, le preguntaron, ¿tu papá está vivo? No. ¿Murió? Sí. ¿Y de qué murió? De lo que yo tengo. Los médicos saben que hay herencias. Por eso a usted lo primero que le preguntan, ¿tenía la enfermedad de tu mamá? ¿Soy diabético? Sí. ¿Tu mamá era diabética? ¿La abuela era diabética? Ellos lo tienen por un hecho. Pero hay una respuesta. Yo tengo el médico que creó la medicina. Un médico que es sobrenatural y conoce lo que padecemos. Si a veces nos mantiene en la enfermedad, es para que veamos su gloria. Para que cuando estemos afligidos al borde de la aflicción, le pidamos. Y Dios nos va a escuchar. Y usted va a ver que lo va a sanar. Y lo va a sanar de tal forma que va a hablar con autoridad cuando tenga que dar testimonio. Ese es el poder de la oración. Rompe cadenas, maldiciones. Quiero que me ayuden. Estamos orando porque hay un mal que nos está atacando. Nos está atacando y fuerte. Y tuve una revelación. Hoy día de madrugada
Dios me dio el nombre de la persona. Y yo le dije que gracias porque nunca habría pensado que era una persona tan cercana. Y empecé a orar. Mi esposa me escuchaba. No dormí toda la noche. Dormía de minuto a minuto. ¿Sabe por qué? Porque por todo lo que está haciendo la iglesia, los pastores de esta comuna traen una bendición muy grande. Y esa bendición, estamos preparando un terreno para tener un culto general a plena calle. Y ahí, eso va a ser el 13 de diciembre. Y vamos a un lugar hostil, un lugar donde hay baleos, porque estamos orando al Señor para que tome control de ese lugar. Y yo sé que la victoria está asegurada. Pero hay alguien que quiere interrumpir. Por eso tenemos que empezar a interceder. Oren por sus pastores, oren por sus hermanos, oren por aquellos que tienen un cargo importante dentro de la comuna, porque también por ese lado se están haciendo cosas muy hermosas. Así que se los comento para que también empiecen a aplicar la oración, para que también se paren ahí y le pidan al Señor: Señor, dale fuerza al cansado. Tú le das fuerza, Señor, y lo haces volar como el águila. Te pido que en esta hora asistas, renueves, apoyes y bendiga a tal persona. Y Dios lo va a escuchar. No en vano estoy hablando de esto hoy día. Y esto hace un par de horas que Dios lo puso en mi corazón. Y por eso estoy hablando con ustedes. Y les estoy diciendo, hermanos, se vive en constante guerra. El diablo no descansa. Nosotros nos tomamos vacaciones a veces, que son muy justas, pero el diablo sigue trabajando. E incluso donde vayamos a vacaciones, sigamos intercediendo. No nos olvidemos dónde estamos, qué tierra estamos pisando. Así que se logra lo imposible. Se logra lo imposible a través de la oración. Se alcanzan a los perdidos a través de la intercesión. Yo sé que el Señor va a cumplir con algo que me puso mucho tiempo en este lugar. Y sé que así va a ser. Los inicios de esta iglesia fueron gloriosos. Pero vamos a volver, porque la gloria primera no será como la postrera. Y sé, porque le creo en la palabra de Dios. Nos une como una iglesia, despertamos, quitamos aspereza, nos tratamos con familia. Si tenemos algo el uno contra el otro, lo conversamos. No hay enemistades. Aquí nadie se puede ir diciendo que se lo ofendió. Nadie se puede ir diciendo que se le dijo una mentira. Todo lo que se habla del púlpito tiene responsabilidad sobre mi cabeza. Y se han ido porque se han dicho las verdades. Porque no saco nada con predicar de santidad si yo voy a estar soportando dentro de mi iglesia gente que vive en pecado. No puedo. Tengo que aconsejarle, tengo que invitarle a que hagan caso al Señor para que sus vidas sean arregladas. Dios se revela a nosotros. Dios actúa primero que nosotros. Él sabe ya dónde vamos a parar. Y quiero que con esto termino, aunque queda mucho más. Dios actúa en otras personas a través de nuestra oración. Haga este ejercicio. ¿Qué es lo que más necesita en estos momentos? Yo sé que hay madres que quieren que sus hijos se conviertan al Señor. Yo sé que hay personas que están buscando un sueño que tienen de levantar una empresa. Yo sé que hay personas acá que quieren abuenarse con Dios para que Dios los use para ser unos buenos evangelistas. Quiero que hay otros que están pidiendo al Señor que le solucione uno u otro problema. Cumpla con lo que Dios le está hablando y llévelo a la práctica. Y póngase a orar esta misma noche. Si es con su esposo, hágalo. Si es en solitario, hágalo. Pero la oración que recomienda la palabra es de que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra, en el cielo será hecho. Así que, hermano, la liberación, que es lo más importante, es a través de la oración intercesora. La liberación es cuando usted usa las armas eficaces que Dios ha puesto sobre nuestros hombros.
Es ahí cuando usted va a andar con el yelmo de la salvación. Nadie le va a mover de su convicción de que usted es un hijo o hija de Dios. Nadie. Va a andar con la coraza de justicia. ¿Por qué? Le va a cubrir los órganos, el corazón, todo eso, porque en su corazón ya no hay enemistad, no hay ira, no hay raíz de amargura. Usted se perdonó a sí mismo. Hay personas que Dios los perdonó, pero siguen arrastrando su culpa. Usted se va a poner eso, el cinto de la verdad. Por sus labios va a salir verdad. Y el calzado del apresto del Evangelio, que usted va a ir donde quiera que Dios le envía y no va a ser dañada. Sus pies van a caminar seguros sobre la tierra. Así que, hermanos, con esto les digo que créanle al Señor. No hay Dios más grande que Él y es el único que cumple con nuestras peticiones, lo que llevamos ante Él. Es dinámico. Dios actúa en forma dinámica. Es un maestro ajedrez. Es el arquitecto de arquitectos. Es una persona que nadie le puede mentir, porque antes que la persona abra la boca, Dios ya sabe lo que va a decir. Así que algo sucede cuando intercedemos. Pongámonos de acuerdo. Digamos, Señor, vamos a orar para que este reino se extienda, que muchas personas que están sufriendo, tú le des una salida, con nombre o apellido. Oremos por la comuna, oremos por los vecinos, aunque no nos saluden, aunque nos tengan mala, oremos por ellos. Y eso da resultado. Póngase en pie, por favor. Con la intercesión, la petición, la rogativa, Dios hace posible lo imposible. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Lo posible lo hacemos nosotros. Pero Él hace lo que no podemos hacer nosotros. Así que, por lo tanto, si en mente tiene usted en esta hora orar por alguien, interceder por alguien, le invito que usted hable con Dios ahora mismo. Mientras yo hago una oración general, usted puede orar con Dios pidiéndole por una persona. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, se ha entregado tu palabra conforme a lo que has puesto en mi corazón, hablando, Señor, de un hecho tan importante, que es conversar contigo, hablar contigo, reconocer quién eres, Señor, lo más importante de nuestra vida. Reconocer el amor que tú demostraste en Cristo cuando lo enviaste a morir por nosotros. Y señalar que no estamos solos, que hay ángeles que nos rodean. Señor, porque tú has prometido protegernos. Por eso te damos gracias en esta hora, por tu amor tan grande. Un amor, Señor, que nos acompaña y que nos perdone nuestros pecados. También te pedimos por las familias, Señor, por las personas que están en problemas, están en dificultades, otros están al borde de la muerte. Permíteles conocerte antes, Señor, para que esa alma se salve. Intercedemos, parándonos, Señor, entre tú y ellos, para que así, Señor, ellos estén protegidos por el muro espiritual que tú levantes y que levantas incluso con guardias angelicales. Gracias por esta comuna, por la cual también intercedemos. Te pedimos, Señor, para que tú patrulles en las calles, para que seas tú el que ponga justicia en las calles, para que defiendas, Señor, a las personas de la delincuencia, el vandalismo, para que barras las calles de esa miseria, Señor, para poder vivir en paz, dentro de la paz que tú nos das, Señor, en un mundo que está convulsionado. Oramos por las otras comunas que nos rodean y por todas las comunas de la nación, por nuestra patria, por los gobernantes, Señor, para que tú también les hables, porque son almas que necesitan de ti. Gracias te damos, Señor, por este lugar que nos acoge y por todo lo que nos rodea, porque tú has puesto, Señor, algo importante en nuestros corazones, que es servirte a ti. En el poderoso nombre de Jesucristo, dejamos esto en tus manos. Amén. Y la iglesia dice, amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento.